El presidente ruso Vladimir Putin anunció una tregua de 3 días en el conflicto, en la guerra que mantiene con Ucrania desde hace cerca de 3 años. Y bueno, nos dijimos todo, una tregua, el fin de la guerra. No, en principio solo una tregua, lamentablemente. Esto da para volver a poner la mirada en este conflicto que ha generado ya miles de muertes. Tenemos el testimonio del Papa Francisco allí, que antes de fallecer seguía insistiendo en la necesidad de traer paz a este mundo, de la locura, la pazzia lo decía, ¿no? En italiano el Papa, la locura de la guerra. Un poco para repasar lo que hay detrás y por delante de este conflicto, hemos convocado a nuestro compañero José Moyano, analista internacional, entre otras cosas. José, gracias por venir. Gracias por invitar. Bueno, lo señalábamos, ¿no? Contanos, por favor, primero, ¿por qué solo una tregua? ¿A qué se debe? ¿Qué conmemoración hay? ¿Por qué es tan importante para Rusia? Bien, como bien dijiste, Javier, es una tregua, un alto el fuego en base a una conmemoración. El 9 de mayo de 1945 fue cuando las tropas soviéticas entraron a Berlín, ¿no? Y poniéndole fin definitivo a la Segunda Guerra Mundial. Al poco tiempo vino la rendición de las tropas alemanas. Mejor dicho, entraron a Berlín antes, se suicida Hitler y el 9 de mayo es cuando los alemanes firman definitivamente su rendición. Y es una fecha que en Rusia es conocida como Dien Pobiedy, el Día de la Victoria. El Día de la Victoria, que en la historia de Rusia, en la cultura de Rusia, es una fecha muy importante y que sigue teniendo coletazos en el día de hoy, porque bien dijiste vos recién la guerra de Ucrania, hay todavía, tanto en el imaginario ruso nacional como en el imaginario europeo, vestigios de los que fue aquella guerra, sobre todo en Europa Oriental, donde el conflicto entre la Unión Soviética y la Alemania nazi moldeó ciertas identidades políticas que hasta el día de hoy siguen vivas. No solo en Rusia, sino también en Europa Occidental, ¿no? Claro. La figura del nazismo, la figura de la Europa que viene sobre mí, en el imaginario colectivo de Rusia, ¿no? Esta Europa que viene sobre mí, que la última expresión de eso fue la invasión nazi, pero está el antecedente de la invasión napoleónica, de la invasión polaca, de la invasión de los caballeros teutones, de las cruzadas mismas que entraron a través de Constantinopla. Hay en el imaginario nacional ruso, que tiene ya más de un milenio y medio, claro, esta noción de hay una Europa que viene sobre mí, ¿no? Hay una Europa que viene sobre mí, y la expresión actual que calzó directo en este imaginario nacional es hay una OTAN que viene sobre mí. Claro. Ese es el marco metapolítico. A mí me gusta, es una palabrita que descubrí hace poco y que la verdad me gusta mucho. La metapolítica es como la metafísica, ¿no? Claro. ¿Cuál es el esquema de sentido común que hay en una nación antes del comportamiento político, ¿no? Uno por ahí dice, ¿por qué Rusia es tan reactiva? ¿Por qué Rusia es tan violenta a la hora de llevar adelante una acción militar, política? Bueno, porque su composición metapolítica, el sentido común de estos pueblos, tienen como en el imaginario instaladísimo, por una serie de vivencias y por una serie de acontecimientos históricos, esta noción de hay una Europa que viene sobre mí. Que el último coletazo es la guerra entre Rusia con la OTAN en el territorio ucraniano, donde están los campos de batalla de los combates más crueles que hubo entre el ejército alemán con la Unión Soviética. Para los rusos, la Segunda Guerra Mundial ellos le dicen la Gran Guerra Patria, fue realmente una guerra. La palabra que yo escuché cuando hablé con ellos es de inmolación nacional. Básicamente 1/3 de la población fue exterminada. Terrible. Los combates que hubo entre nazis y rusos fueron... Y cuando digo nazis y rusos estoy simplificando mucho, porque en realidad era rusos, kazajos, bielorrusos, ucranianos. Recordemos que la Unión Soviética era una unión de pueblos, ¿no? Y por otro lado, un paneuropeísmo racista que encolumnó a alemanes, italianos, húngaros,
serbios no, croatas. Fue realmente una colisión de pueblos donde básicamente la población de estos países, Rusia, Bielorrusia, sufrieron un exterminio terrible. Para que nos demos una idea, solamente un ruso de cada 10 nacidos en 1920 llegó vivo a 1945. Increíble. Eh, Repetilo, por favor, ese dato. 1920, ¿no? Nosotros Sí. nos posicionamos en 1920. Sí, Agarramos 10 rusos nacidos en 1920, solamente uno llegó vivo a qué 1945. increíble. Fue una guerra de exterminio. ¿Por qué? Porque recordamos también que, y acá nos metemos un poquito en la cosmovisión geográfica de los nazis, ¿no? El este europeo no es la tierra prometida, el término que usaban, es el espacio vital que el pueblo germánico necesita para poder florecer, y allí están los recursos, está la tierra fértil. Claro. Entonces, por ahí cuando, a ver, toda invasión es terrible, pero cuando comparamos, por ejemplo, la invasión nazi sobre Francia con la invasión nazi sobre Rusia, vemos dos escenarios terriblemente distintos, porque la consigna de la invasión nazi en la Unión Soviética era vaciar el territorio, porque debe ser germanizado, porque debe ser colonizado por poblaciones alemanas, porque la tierra fértil es la que va a alimentar a la nueva Europa germánica, ¿no? Fijémonos que la tierra fértil es algo que vuelve a aparecer hoy en el debate sobre qué se debe hacer con Ucrania, pero bajo esa consigna, la invasión de los nazis sobre la Unión Soviética fue con una consigna de exterminar. No es solamente ocupar el territorio, no es solamente eliminar las disidencias de los nazis, sino es efectivamente vaciar el territorio porque debe ser germanizado. Entonces, aldea que se tomaba era exterminada, Claro. ciudad que se tomaba era exterminada, y Rusia se fue quedando sin población, y en ese contexto es cuando viene lo que ellos llaman la Gran Guerra Nacional o la Gran Inmolación Nacional, donde tienen que llevar adelante un contraataque que después tuvo su venganza, que vamos a decirlo, Claro. también fue una venganza terrible cuando ellos entran a Berlín. Pero esa concepción de que hubo una invasión, porque eso también es interesante cuando uno ve la historia de Rusia, no es los alemanes me invadieron, es una Europa, porque fue una unión de naciones la invasión nazi. Claro. Hay una Europa que incursionó en mi territorio con la consigna expresa de exterminarme, y nosotros tuvimos que hacer una unión de naciones también para expulsarlos. Ese homenaje es el que va a llevarse ahora adelante el 9 de mayo, el Día de la Victoria, que tiene una carga profundísima en el sentir de los pueblos del Oriente Europeo, que después podemos ver, es una zona del mundo donde se fusiona. Es muy difícil hoy definir si Rusia es un país europeo o un país asiático, por Claro. ejemplo, ¿no? Es un país que hasta en lo cultural, en la idiosincrasia, se lo puede llegar a diferenciar de lo que es Europa. Su forma de entender el mundo, de comprender las cosas, el lenguaje, ¿no? El alfabeto, siempre, no me acuerdo cuál era no sé si Borges, ¿no? Como que el alfabeto un alfabeto es un universo, ¿no? Así es. El alfabeto de Europa no es el alfabeto de Rusia. Durante siglos los ferrocarriles de Europa tenían una distancia entre un riel y otro, y los rusos tenían otro. Entonces, son pueblos que han crecido totalmente distanciados, y siempre estuvo esta tendencia de las naciones europeas de incursionar en el Oriente, entiéndase Napoleón, entiéndase, que Napoleón también fue, porque también está bueno que veamos la invasión napoleónica, no es que Francia invadió Rusia, Claro. para los rusos fue una unión de naciones europeas que incursionó. Claro. En ese contexto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial para los rusos, es que el 9 de mayo, todos los años, se conmemora el Día de la Victoria, que es nada más y nada menos que la fecha de la inmolación nacional. En ese marco es que están diciendo, bueno, por 3 días vamos a cesar las hostilidades en territorio ucraniano, que Ucrania cumple también, no es que cumple, tiene un lugar en este imaginario colectivo de los rusos. Para que pongamos una comparación, el héroe nacional de Ucrania es Stepan Bandera.
Y Stepan Bandera fue un comandante de los regimientos SS que invadieron Rusia en el 41. Entonces, incluso en el imaginario colectivo de, che, serán tus héroes nacionales, pero hicieron esto acá. Tus soldados están usando insignias de Stepan Bandera. Stepan Bandera para nosotros fue esto. Hasta el conflicto de Ucrania hoy no lo podemos entender sin las categorías culturales que se forjaron en la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y son generaciones que están vivas también. Esa es la complicada situación. José, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Cris? Muy interesante escucharte como siempre. En esto quería hacerte dos preguntas en una. Si esta tregua puede llegar a ser una antesala real de la posible paz. Y segundo, ¿cómo podemos leer nosotros la tregua? Porque una cosa es la justificación que se da desde allí, pero a nivel mundial, ¿cómo lee el mundo? ¿Qué lectura podríamos hacer de esta tregua? Bien, la tregua está siendo llevada a cabo en una situación donde Rusia está esperando. Rusia en el escenario actual del conflicto por Ucrania es el de esperar, del otro lado no están de acuerdo. Básicamente esa es la posición. Ahí Ale nos puso un mapa que es muy ilustrativo, donde vemos el mapa de Ucrania. Me gusta el mapa porque está con las dominaciones en ruso, para que veamos también cuál es el alfabeto de estos pueblos. Claro. Pero vamos a ver un mapa de lo que era la Ucrania pre-2014, y en color naranja vemos Rusia y los territorios de lo que se llama el Donbass, o sea, el este ucraniano, y al sur, eso que empieza con K es Krim, la península de Crimea. Todo eso es lo que Rusia tiene ya bajo su control y son las regiones que históricamente reivindicó como propias, porque lo que aluden los rusos es que en esos territorios los pueblos hablan ruso, no ucraniano, y que en las elecciones del 2013 no se les permitió presentar candidato a presidente en Ucrania, porque el gobierno de Ucrania tenía miedo que gane un candidato prorruso. Entonces, ante ese temor, se les prohibió el participar de los comicios. Entonces, esos cuatro provincias, esas cuatro provincias, claro. El término es oblast, pero está bueno el término provincia, dijeron, si no nos permite, si como hablamos ruso, no nos permiten participar del comicio, porque tienen miedo que gane un presidente prorruso, entonces, ¿por qué queremos seguir siendo parte de Ucrania? Y ahí es cuando estalló la guerra civil entre el gobierno de Ucrania y estas cuatro provincias en el 2013. En el 2022 Rusia interviene, anexa estos territorios definitivamente a su territorio, y lo que está aconteciendo ahora es que de repente con la victoria política en las urnas de Donald Trump, un Donald Trump que tiene una visión geopolítica de Estados Unidos es hemisferio americano, Estados Unidos no tiene por qué hacer lo que viene haciendo hace décadas, que es financiar la estructura de defensa europea, que es un gasto para los Estados Unidos. Europa debería hacerse cargo de su propia defensa. Nosotros tenemos nuestro propio hemisferio. En esa decisión tomada por Donald Trump se pelea con Zelensky, porque Zelensky dice, nosotros sin la presencia norteamericana no podemos sostener esto. Una Ucrania que ya ha quedado totalmente vaciada de población joven, eso es una tragedia terrible. O sea, la edad etaria joven de Ucrania ha básicamente desaparecido. Tremendo. Y las regiones orientales totalmente incorporadas a la Federación Rusa, incluso ya ahí circula el rublo, está conectada con Rusia por vía ferroviaria, por vía portuaria. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Está habiendo un pedido de Zelensky a Donald Trump de que continúe el apoyo financiero y militar. Donald Trump no lo quiere hacer, y Donald Trump lo que está pidiéndole a Ucrania, mejor dicho, Donald Trump quiere arreglar con Rusia sin Zelensky para definitivamente cerrar este asunto. Rusia sabe que la posición occidental es esa, le toca esperar, ¿no? Es como que en este macabro juego de la política internacional y de la guerra, la posición de Rusia es esperar porque la pelota, entre mil comillas, está entre Zelensky y Trump. Puede darse
el permiso de una tregua, porque también es eso, ofrecer una tregua es decir, suspendo mis movimientos. Y suspender mis movimientos es habilitar al otro a que se mueva aprovechando que vos no te estás moviendo. Entonces no es fácil ofrecer una tregua. Yo ofrezco una tregua, mis tropas se quedan quietas. Perfecto. Eso implica que el otro tiene oxígeno, tiene tiempo, tiene espacio para moverse. Si vos estás tan dispuesto a dar una tregua de 3 días, es porque tenés la tranquilidad de que el otro lado no se va a mover nada. Y no se va a mover nada porque hay un cortocircuito político tremendo entre Donald Trump y Zelensky, que está con un Donald Trump queriendo cerrar el conflicto y un Zelensky queriendo mantener o por lo menos cuidar, conservar el apoyo norteamericano. ¿Qué es lo que está debatiéndose entre estadounidenses y Europa? Porque ni siquiera está Ucrania en la mesa de la discusión. Ese es el tema. ¿Quién se queda con la tierra fértil de Ucrania? Que fijémonos, es lo que quisieron los nazis, es lo que quisieron todo el que invadió el oriente europeo, todo el que incursionó en Bielorrusia, todo el que incursionó en Ucrania, todo el que incursionó en Rusia incluso, tuvo como uno de los principales motores la tierra. Y hoy la gran discusión de quién se queda con la tierra ucraniana, una tierra sumamente fértil, que no está produciendo porque están en conflicto, entonces se abarató, que está está totalmente a disposición de ser rematada porque Ucrania, para recibir financiamiento externo, fue presionada para, o sea, vos habilitás la venta de tierras y yo te doy financiamiento. ¿Quién se queda con el suelo ese? Y ahí está el interés norteamericano. ¿Quién se va a quedar? Cuando uno dice Norteamérica, piensa en un país, pero estamos hablando de un complejo cerealero, ¿no? Que ha visto en esto una oportunidad. Pero bueno, si Rusia está dando... Porque el 9 de mayo, el día de la victoria en Rusia, es todos los años. Todos los años ustedes van a ver hay un desfile tremendo. Una demostración de poder también. Total, hay una reivindicación. Es como si dijéramos acá el 9 de julio, en otra escala, ¿no? Pero es la fecha nacional. Sí, sí. Ahora bien, nunca se habían dado 3 días de tregua, que corresponde a 2 cosas. Es el aniversario 80, es un número redondo, es el aniversario 80 de la victoria sobre Hitler, pero además de eso está la debilidad política de Europa y Estados Unidos que le permite a Rusia, puedo estar 3 días sin moverme, porque del otro lado no hay coordinación. José, te lo hago como pregunta, pero como observación también, a lo mejor estoy errado, digo, pero a la par de todos estos factores, el histórico, el cultural, el geopolítico, me parece que también es necesario que hagamos una mirada de lo concreto hoy, sobre todo lo que has dicho, en que vemos que el más débil aquí, lamentablemente, es el pueblo ucraniano. Si cabe, el Estado ucraniano, aunque hoy, claro, es complicado hablar de Estado porque dijiste, ¿no? Tanto es así que lo están o lo van a desarticular, porque si le quitan tierras, está bien, está lo otro que vos decías, bueno, no eran... Está en discusión de quiénes eran originariamente parte de esos territorios o no. Pero muy probablemente Estados Unidos o las grandes corporaciones, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, probablemente se queden con parte, con los negocios que va a generar parte de la tierra de Ucrania. Tal cual. Rusia se va a quedar con las provincias que reclamaba históricamente como propias. El más débil aquí, digo, y eso es una mirada que el Papa Francisco nos ha enseñado a tener siempre, efectivamente son los ucranianos que nacieron sintiéndose y sabiéndose ucranianos, ¿no? Y tanto es así que, fíjate cómo la contradicción que implica desde esta mirada, ¿no? Que Rusia va a frenar 3 días de un conflicto para celebrar lo que había impedido otro conflicto que
cuyos resultados está siendo el mismo que hoy Rusia está provocando probablemente en otro país, porque hablaste vos de la eliminación casi completa de una generación de ucranianos sobre la base de esta guerra, y es lo que Rusia sufrió en aquel conflicto que va a celebrar ahora. Digo, estas contradicciones suelen ser no solamente aquí en este conflicto, sino en toda guerra. Por eso el Papa Francisco decía, ¿no?, que la guerra era una patzía, una locura, ¿no? Sí, y es genial porque el relato de Francisco viene justamente... A mí no me lo contaron, o sea, en el sentido... A mí me lo contó mi abuelo que huyó de Italia, ¿no? En el libro de él está muy explícito eso, y está bueno porque pone en jaque también muchas justificaciones que a veces también pienso, desde la iglesia, lo he escuchado mucho, bueno, qué es una guerra buena, qué es una guerra mala, qué es una guerra justificada, qué es una guerra... Y Francisco es tajante, no. Ninguna. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Pero, quería, simplemente en esto, José, me pareció muy importante esta realidad que no sirve de justificación, sino que es un contexto. Esto que hablaste de la metapolítica y también de la cosmovisión de los pueblos. Creo que es importante siempre, cuando miramos la realidad, tener presente eso, porque uno comprende más que justifica las reacciones de los demás, ¿no? Entonces uno puede tener una mirada como un poco más integral. A mí realmente me sorprendió esto que decías, me ayudó a poder comprender por dónde va, porque eso también es un modo de poder meternos, hacer empatía con el otro y también tener una mirada... Que no es justificar, ¿no? Exacto, que no es justificar, es entender de dónde sale. Eso. Claro. Porque hay cosas que están bien y hay cosas que los efectos te muestran que no están bien. En la mirada de Fratelli Tutti, esto de que todos somos hermanos, está bien en el fondo. El argumento de que Dios nos creó hijos, nos creó hermanos entre nosotros, ¿no? Las fronteras, si bien hay elementos geopolíticos, culturales, naturales, que por allí hermanan a los pueblos, deberían hermanarlos y no separarlos, digo, está esto de que todos somos hermanos. Por eso me parece que en el fondo del argumento del Papa, y que hoy, bueno, en el dolor de lo que provoca la guerra lo vemos, la guerra termina siendo siempre una locura, ¿no? Y hablando de eso, Javi, si me permitís una última cuestión, ahora en mayo nomás está el aniversario del Concilio de Nicea, que ayer lo desarrollamos con los chicos, donde ahí hay una gran deuda histórica de encuentro entre el mundo católico romano mediterráneo con el mundo católico ortodoxo oriental, que desde el 1054 estamos separados por política, eso es el tema, estamos separados por política. Así es. Y por ahí decimos, bueno, ¿cuál es el primer paso quizás para conocer a ese cristianismo armenio, ese cristianismo ruso, ese cristianismo ucraniano, ese cristianismo serbio, que están de aquel lado, si no empezamos después, bueno, a conocer? Yo creo que es un momento para incursionar a conocer estos pueblos que son muy interesantes, que son apasionantes, muy sufridos, y que es el pueblo de nuestras iglesias orientales ortodoxas, ¿no? Claro. Dios quiera que algún día nuestra iglesia vuelva a ser una en comunión, pero creo que el primer paso es entender, bueno, por algo razonan de otra forma, por algo conciben el mundo de otra, por algo en una discusión ellos sienten que algo es bueno o malo, distinto al mío, entonces... hay que empezar con un acercamiento con esos pueblos del Oriente. Francisco ha tenido, creo que nos ha enseñado, nos ha abierto la puerta respecto a esto. Y también agregamos algo también en el día de hoy, decíamos José al comienzo del programa, Santa Catalina de Siena, que tanto ha trabajado por la unidad y ha promovido la paz. Bueno, también a ella, ¿qué les parece si ponemos a través de su intercesión este don de la paz, de la unidad, de la integración? Así es. José, gracias por explicarnos, hacernos parte de todos estos conocimientos. Me quedo con esos 3 o 4 conceptos, ¿no? Digo, la guerra es una locura, hoy es una locura, no podemos hablar de guerra santa, ni de guerra buena, ni de guerra mala. Ni guerra justa es otro término que aparece cada tanto. Exactamente, tal cual. Y una cosita que volví a escuchar anoche en esta muy recomendable entrevista que le concedió el Papa Francisco al director del diario Perfil, a Fontevecchia. Uno puede poner, si quiere en Google verla, son como 3 horas,
pero la puede ir viendo en parte, donde hace realmente un recorrido. Para mí fue la entrevista más profunda que le hicieron a Francisco, su pontificado, donde, bueno, habla de todas estas cosas y entiende todo. Y el fundamento central de su vida, de su cosmovisión del mundo es esto, ¿no? Dios nos creó hijos, Dios nos creó hermanos entre nosotros, y a veces sucede, porque lo decía allí en esta entrevista, como por ejemplo en Pentecostés, a veces es el propio Espíritu Santo el que genera el lío, este que decía el Papa, ¿no? Quiero lío, bueno, que genera ciertas diferencias, diversidades, porque después él armoniza todo y la iglesia es esa armonización. Poliedro. Exactamente, me parece que nosotros tenemos que trabajar fuertemente desde donde estemos. Claro. Desde aquí de Radio María, en casa con nuestros vecinos, vecinas, nuestros parientes, en transformarnos en eso, en buscadores y sembradores de diálogo y de paz, comprendiendo las distancias, respetando sobre todo a los otros, ¿no? Totalmente, totalmente. Y estamos hablando acá de países que son realmente desafiantes, desafiantes, porque una cosa es ponerme, no sé, lo pienso a nivel diplomacia, ¿no? Sí. Una cosa es, no sé, siendo español, dialogar con un alemán, donde por lo menos tengo el alfabeto en común. Claro. Una cosa es ponerme de acuerdo como mexicano con Italia, donde además del alfabeto tengo el derecho romano en común. Una cosa es como argentino con... bueno, hay como mundos civilizacionales donde el diálogo tiene por lo menos puntos de partida común. Cuando uno se va a Eurasia, ¿no? Y en Rusia, siempre decimos, en Rusia empieza el continente asiático. Es donde termina el europeo, no sé si el Ale tiene el mapa ahí. Cuando hablamos de Eurasia, con Rusia, con Ucrania, con estos países, tenemos en común ciertas cuestiones, como por ejemplo algunos valores cristianos, ellos son ortodoxos, pero a medida que más nos adentramos en Eurasia, no hay ni alfabeto en común, no hay derecho romano en común, no hay filosofía griega en común, no hay siglos de santotomismo en común. Por lo tanto, modo de pensar y de creer diferente. Absolutamente. Hasta de concebir qué está bien y qué está mal. Entonces... es el gran desafío de los grandes evangelizadores esto, porque realmente son otros, vamos a pegarle bien arriba, otros esquemas existenciales hasta eso, ¿no? Pero aún así, José, fíjate que en esto de enseñar con los gestos, el Papa nos mostró un gesto que nunca en la historia se había dado, cuando invitó a varios representantes, autoridades, dirigentes de países africanos en conflicto, y en Casa Santa Marta los recibió, los ayudó a rezar juntos, y el Papa, el vicario de Cristo en la tierra, se arrodilló frente a cada uno de ellos y les besó los pies, ¿no? Digo, porque hay enormes diferencias enormes diferencias de cultura entre un argentino, un porteño y un sudanés o de República Centroafricana, como eran muchos de ellos, y sin embargo el gesto de hermano en Cristo está planteado allí, ¿no? Por eso mirar todo, tratar de entender todo, pero quedarse con lo bueno y trabajar por la paz, ¿no? Agradecerte, José. Gracias, por favor, José. gracias.